Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad para estudiar juntos hoy, miércoles 26 de abril. El título para el día de hoy: pecados de la carne. Pecados son muchos de la carne, o sea, de vivir una vida sin Cristo. Y si nosotros fuéramos al libro de Gálatas, hay un listado grande. Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante, vemos ahí un listado grande. Pero dice, al mencionar las cosas malas que había hecho las personas en el pasado y que las habían dejado de hacer luego de volverse creyentes en Jesús, Pedro también incluye lo que podríamos llamar pecados sexuales. En eso nos detendremos, porque eso está debilitando a los hermanos, a las hermanas, que hemos llegado ya grandes, que vivimos antes en el pecado, que vivimos antes en la carne. Y nos está invitando el apóstol Pedro. Y mire lo que nos dice. Vayamos a Primera de Pedro. Desde el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, después de que nos hemos entregado al Señor Jesús, después que hemos nacido de nuevo, habiendo entregado nuestra vida a través del bautismo, ahora la vida que nos resta, nos dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios, que lo escribe a través del apóstol Pedro, que ya no vivamos alimentando lo que antes alimentábamos, los deseos de la carne, como decir, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Ahí toca varios puntos que tienen que ver con la sexualidad. Y no olvidemos que sexualidad, la infidelidad en la sexualidad no va solamente con el acto que se hace entre un hombre y una mujer. El Señor Jesús lo dijo y lo amplió. Si ves a una mujer y la desea, dice, ya pecaste en tu corazón. Debemos entonces de poner nuestra mente bajo el cuidado del Espíritu Santo. Porque la carne pedirá que nosotros nos volvamos de nuevo al mundo. Satanás es muy astuto y va a utilizar diferentes formas para que nosotros tropecemos y quedemos manchados.
Pero nos dice el verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, a la carne, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En este texto hay dos palabras que tienen una connotación sexual distintiva. La primera dice lascivias, aselgia, que significa sensualidad. Vemos en la actualidad cómo hoy en día se provoca al sexo opuesto. Se llama la atención a la sensualidad. Su manera de vestir, su manera de caminar, su manera de ver. Todo eso tenemos que tener nosotros cuidados. Otra palabra dice, y concupiscencias. Eputimia, en griego, que significa lujuria o deseo. Nosotros los hombres nos gusta ver. Y miramos a una mujer hermosa. ¿Y qué sucede cuando estamos en la carne? La desnudamos con la mirada, con el pensamiento. ¿Y qué sucedió ya? Ese deseo sexual, ese deseo ensució nuestra mente. Pero nos dice, baste ya el tiempo pasado. Nosotros ya no somos del mundo. Tenemos que entregarle nuestra mente a Cristo para que sea Él el que reine y que ya no andemos en esa manera de pensar. Pedro miraba que cristianos vivían haciendo esas cosas, estando ya en los caminos del Señor. Por eso les dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, ya no vivan así. Y eso mismo nos lo dice a nosotros hoy, a nosotros adventistas que esperamos el regreso de la segunda venida de Cristo. Nos dice, ya no. ¿Cuántas personas, cuántos adventistas tienen hoy la facilidad de ver en el internet tanta suciedad? Pero dice, baste ya ese tipo de cosas que se ven, eso que se escucha, ya no. Por eso nos dice, sí, dice, es demasiado fácil que los cristianos den una mala impresión acerca de la sexualidad. Es demasiado fácil. Y no solamente para los cristianos, toda la gente. Tenemos facilidad para caer porque el enemigo hoy por hoy sabe qué es lo que el ser humano
anda buscando, anhela o ha vivido. Sigue diciéndonos, la Biblia no está en contra del sexo. Al contrario, Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición. Nosotros los que estamos casados, se nos da la oportunidad de la sexualidad con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge. Allí tenemos el privilegio que Dios nos da para que podamos nosotros amar a nuestra esposa, amar al esposo, a mantener la fidelidad el uno para el otro, no fuera del matrimonio. Pero hoy en día, ¿cuántos hogares cristianos se están desbaratando a consecuencia de la infidelidad? Pastores, líderes, ancianos, hermanas también yéndose por otro lado donde no deberían de haber visto. Trampas que el enemigo ha puesto nuevamente la carne delante del cristiano para que lo tome. Pero cuidado, por eso esta lección a nosotros, los que esperamos la venida del Señor Jesucristo, se nos está llamando a que no vivamos ya según la carne, sino que el tiempo que nos resta lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Sigue diciendo, la sexualidad estaba allí en el Edén, desde el principio. Dios permitió y Dios dio la sexualidad. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vemos entonces que desde el inicio Dios puso la sensualidad. Sigue diciéndonos, había de ser uno de los ingredientes claves que uniría a un esposo y a una esposa en un compromiso. ¿Para qué dice allí? Para toda la vida. El compromiso cuando nos casamos es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. No hasta que la otra lo separe, o el otro, no. ¿Qué sucede cuando alguien dice, me estoy divorciando, y al poco tiempo lo vemos casado con otra? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué me divorcié? Muchas veces le echamos la culpa a la otra persona, al cónyuge. No,
él fue o ella fue. Y por eso el problema ocurre en los dos. Descuidaron la fidelidad, el amor, y lo empezaron a poner por otro lado. O la frialdad de uno hizo que el otro. O sea, tenemos que, nosotros que estamos casados, tomar tiempo para nuestro cónyuge. Eso es muy importante. Tomemos tiempo juntos. Dialoguemos, platiquemos. Y dice, ¿qué forma el mejor contexto para criar hijos? Un matrimonio que se ama, que es fiel. Vendrán hijos deseables que se criarán, se educarán y serán un hogar feliz. Pero ¿qué sucede con relaciones sexuales que ocasionalmente pasaron y de pronto le dijeron a usted: quedé embarazada? ¿Se recuerda? Betsabé y David, que le dijo: estoy encinta. En aquel entonces no había child support como los que hay ahora. ¿A qué lo llevó esa acción a David? A planear cosas sucias contra el esposo de esta mujer, y lo llevó hasta convertirse en un asesino. ¿Hacia qué nos lleva cuando nosotros cometemos cosas sucias? Para esconderlo, ya sea del cónyuge, de la sociedad, de la iglesia. Pero no olvidemos, de Dios no lo podemos esconder. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Por eso nos está poniendo estos pecados de la carne. Ya nosotros no debemos de vivir para ellos. Ser esclavos ya no. Fuimos esclavos. Pero el Señor Jesús nos liberó. Por eso nos dio un nuevo nacimiento. Para que ahora reine en nosotros Él, nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo el Señor pone en esa relación del matrimonio la relación que debe de haber entre el Señor Jesús y yo. Él dice: yo soy tu esposo, yo te soy fiel. Así también quiero que tú seas conmigo fiel. No tengas otros maridos. No mires hacia otro lugar. Les invito que cuando ustedes tengan tiempo, lean Jeremías 3, Ezequiel 16, todo el capítulo, y también Oseas capítulo 1, 2 y 3. Y allí le dará una idea de lo que sucedía en aquel entonces concerniente a la relación íntima que el Señor anhelaba con su pueblo.
Ezequiel, mire, solamente para decir, en el libro de Ezequiel, cuando nos habla de la infidelidad, habla acerca de cómo era el pueblo de Dios, de dónde lo tomó, cómo era ella y qué hizo Dios por ella. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿De dónde me sacó? ¿Cómo es que Él me ha dado un nombre? Y ahora que me ha dado un nombre, yo me voy con otro. ¿Verdad que qué es eso? Adulterio. Y los adúlteros, dice, no entrarán en el reino de Dios. Por eso nos dice aquí en la lección, y esta cercanía e intimidad sería un reflejo de lo que Dios busca tener con su pueblo también. Por eso les digo, lean Jeremías 13, Ezequiel 16 y Oseas del 1 al 3. En su lugar correcto, entre un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, la sexualidad es una profunda bendición. Pero fuera del matrimonio, la sexualidad es pecado. Nos separa de Cristo. Cuidado, hermanos, en la iglesia, con miradas, con toques, con personas que no son su pareja. Cuidado con cuando va y quiere dar estudios bíblicos y va solo, cuidado, no vaya. Que vaya alguien con usted. El enemigo es astuto. Y necesitamos nosotros estar fortalecidos por el Espíritu de Dios y ser sabios. ¿Qué tienen en común los siguientes textos? Segunda de Samuel 11:4. ¿Qué nos dice Segunda de Samuel? Vamos a buscarlo. Segunda de Samuel 11:4. Nos dice, ¿y de qué nos está hablando? Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. ¿Quién vino a él? La mujer. Y él durmió con ella. Luego, ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿De qué habla esto? De adulterio. Tanto David como la mujer. ¿Quién era esta mujer? Betsabé. Que habla también en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 5. 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Estaban viviendo de acuerdo a la carne y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy en día está sucediendo mucho eso dentro de la iglesia. Génesis 19:5, ¿se recuerdan cuando los ángeles llegaron a casa de Lot? ¿Qué le dijeron? Sácalos, queremos conocerlos. Querían tener acto sexual
ángeles. Hasta eso habían llegado ya los de Sodoma, los de toda esa región. Y a consecuencia de todo eso, dice, vino el castigo de Dios, porque ya habían llegado, ya habían llenado la copa. Y nos dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 8. 10:8 dice lo siguiente: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Esos 23,000, ¿de dónde eran? ¿De quién eran? Eran del pueblo de Dios, de los que se decían ser guardadores de la ley, que se decían ser pueblo de Dios, que tenían la reforma pro salud. Nos dice a nosotros hoy, cuidado con el pecado de la sexualidad. Cuidado con la infidelidad. Así de que nos dice, mire lo que nos dice aquí en la parte del espíritu de profecía para el día de hoy. Vaya a leerle los consejos que hay para nosotros hoy. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios, y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice: te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en rectitud y en misericordia y en compasiones. Oseas 2:19. Y también, yo soy vuestro esposo, dice en Jeremías 3:14. Y Pablo emplea la misma figura en el Nuevo Testamento cuando dice: os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11:2. Todo esto lo encontramos en El conflicto de los siglos, página 378. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino es ahora puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Esto lo encontramos en El Camino a Cristo, página 58. Dijo Jesús: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Sus palabras describen al que está pronto para buscar faltas en sus prójimos. Cuando él cree haber descubierto una falla en el carácter o en la vida,
se apresura celosamente a señalarla. Pero Jesús declara que el rasgo de carácter que se fomenta por aquella obra tan opuesta a su ejemplo resulta, al compararse con la imperfección que se critica, como una viga al lado de una paja. La falta de longanimidad y de amor mueve a esa persona a convertir un átomo en un mundo. Los que no han experimentado la contrición de una entrega completa a Dios, no manifiestan en la vida el influjo enternecedor del amor de Cristo. Desfiguran el espíritu amable y cortés del Evangelio y hieren las almas preciosas por las cuales murió. Según la figura empleada por el Salvador, el que se complace en un espíritu de crítica es más culpable que aquel a quien acusa, porque no solamente comete el mismo pecado, sino que le añade engreimiento y murmuración. Cristo es el único verdadero modelo de carácter, y usurpa su lugar quien se constituye endechado para los demás. Esto está en Discurso Maestro de Jesucristo, página 106. Al final de la lección nos dice: pero el pecado es pecado, y la muerte de Cristo cubre los pecados sexuales también. Como cristiano, debes ser cuidadoso especialmente en este tema, que es delicado, para asegurarte de sacar primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Tengamos cuidado con levantar la mano para señalar. Seamos misericordiosos, mostremos amor, ayudemos a levantar, no a hundir a los demás. Y nosotros, cuidado con las trampas que el enemigo pone delante de nosotros. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.